Bienvenidos chicos, chicas. Vamos a resolver la práctica o el compilado, más bien. No es tanto una práctica, sino un compilado de exámenes viejos para el segundo parcial. Entonces, en primer lugar, tenemos el ejercicio típico, ¿verdad? De la gráfica, en donde nos dan el dibujo de una función f y nos solicitan cierta información. Entonces, la primera pregunta es la imagen donde f alcanza el máximo absoluto. La imagen. Recuerden que cuando me preguntan por una imagen, me están preguntando por una y. Entonces, voy y me fijo en el máximo absoluto. El máximo absoluto está aquí y la y que la acompaña es 5. Entonces, ahí ya tendríamos nuestra respuesta. Luego, la preimagen, la X, donde f alcanza el mínimo absoluto, sería este, y como me piden la X, sería el 12. El conjunto de todas las preimágenes de todas las X para los cuales la primer derivada es menor que 0. Esto es el criterio de la primera y segunda derivada. La primera derivada menor a 0 indica que f es decreciente. Entonces, si nos vamos a nuestra gráfica, tenemos que marcar todas las X porque me piden todo el conjunto o el conjunto. Entonces, necesito todas las X donde la función sea decreciente. Y la función es decreciente aquí y vuelve a ser decreciente acá. Entonces, tengo que considerar los dos intervalos. Si me pidiera un intervalo donde es decreciente, basta con que yo dé uno. Pero si me dice el conjunto, entonces tendría que decir de 0 hasta 3 y luego desde 8 hasta 12, ¿verdad? Esos serían mis dos intervalos en los cuales la derivada es menor que 0. Ahí nos quedó abajito, pero esa es la respuesta de la C, ¿verdad? Ahora vamos con la D. La D pregunta el conjunto de todas las preimágenes para los cuales la segunda derivada es positiva o mayor o igual a 0. Entonces acá nos está diciendo que tiene que ser convexa, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a nuestro dibujo, en realidad solo hay un tramito que es convexo, que sería todo esto, desde la x que vale 0 hasta la x que vale 5. Entonces, en esta sería el intervalo de 0 a 5. Luego, en la E nos preguntan la preimagen, la X, donde f alcanza un mínimo relativo. Entonces ya contestamos el mínimo absoluto, pero ahora me están pidiendo un relativo. Entonces yo podría contestar o este como mínimo relativo o este como mínimo relativo. La pregunta es la preimagen. Entonces sería o en 3 o en -5. Entonces, cualquiera de las dos respuestas estaría bien. Y por último, la F me pregunta la derivada en 7. Entonces, si nos vamos a fijar en el 7 está aquí y es un problema porque todavía si fuera un máximo o un mínimo, que no sea pico, uno sabría que la derivada es 0, pero es en una recta. Entonces, acá el problema es que el 7 se relaciona con un pedacito de la gráfica que tiene la forma y igual mx más b. Sabemos que cuando lo derivemos, la derivada de mx va a ser m y la derivada de b va a ser 0. Entonces, en realidad la derivada va a ser la pendiente. Entonces aquí vienen algunos conocimientos previos. ¿Cómo saco la pendiente de esta recta? Pues tengo que buscar dos pares ordenados que estén en ella, por ejemplo, el 5,0 y el 8,1, y con eso sacar la pendiente. La pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1 y nos da un tercio. Entonces, esa es la pendiente de la recta, pero al ser la pendiente de la recta, vemos que también es la derivada. Entonces, la respuesta sería
un tercio. Esa pues sí requería un poquillo más de conocimientos previos, ¿verdad? Ok, vamos con nuestro segundo ejercicio. Acá pues tengo dos, vamos a hacer solo uno de ellos, el otro con mucho gusto me lo pueden preguntar, pueden intentarlo, cualquier duda estoy para servirles, pero nos vamos a pasar a este otro. Entonces, dice utilice la derivada por definición. Hay que recordar que hay dos definiciones. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h, que es la derivada general. Y luego tenemos límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, y esta es la derivada en x igual a. Entonces, depende mucho qué pida el ejercicio, es así como vamos a proceder. Como no me están dando un par ordenado, yo debería de trabajar con esta. F de x va a ser mi función. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es f de x más h? Recuerden que eso es tomar la función original, pero donde estaba la x, evaluamos con x más h. Esa es la diferencia. Entonces vemos que es 3 sobre 5x más 5h más 7. Entonces vamos a obtener el límite cuando h tiende a 0 de 3 sobre 5x más 5h más 7 menos 3 sobre 5x más 7, que era la función original, dividido por h. Y aquí, pues podemos hacer la resta de fracciones, lo que nos daría el límite cuando h tiende a 0 de este por este, que voy a distribuir de una vez. 3 por 5x es 15x, más 3 por 7, que sería 21, menos este menos, yo tengo que bajarlo, y donde yo multiplico, me va a afectar todos los términos, entonces me va a cambiar todos los signos. 3 por 5x es 15x, menos, ¿verdad? Por el menos que está en medio. 3 por 5h sería 15h, y 3 por 7 sería menos 21. Todo eso sobre 5x más 5h más 7 por 5x más 7 dividido por h. ¿Qué pasa? Que este es semejante con signos contrarios, entonces se anulan. Este es semejante con este, entonces se anulan. Y nos quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 de menos 15h sobre 5x más 5h más 7 por 5x más 7. Todo eso sobre h. Podemos hacer extremo por extremo, interno por interno, y ver que estas h se cancelan. Ese es el objetivo, cancelar esa h. Ya por cancelarla podemos evaluar. Entonces, lo que tenga h multiplicándose va a ser 0. Y vean que nos queda menos 15 sobre 5x más 7 por otro 5x más 7. Entonces es a la 2. Y llegamos a nuestra solución. Recuerden que estos ejercicios se pueden revisar sacando la derivada por fórmulas de esta. Si nosotros lo hacemos, vamos a ver que esa es la respuesta. Vamos con otro ejercicio, este de acá. Entonces, tenemos que averiguar la derivada de esta función, pero utilizando derivación logarítmica. El ejercicio nos lo está pidiendo, pero aunque no nos lo pidiera, al tener función elevado a la función, debo de saber que es derivación logarítmica. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Voy a ponerle esto y por comodidad. Entonces va a quedar logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x más 1 elevado a la 2x más 3. Aplicamos todas las propiedades del logaritmo que podamos, entonces sería bajar el 2x más 3 por logaritmo natural de x más 1.
ya no hay más propiedades. Entonces, ya cuando termino con las propiedades, recuerden que hay otras más. ¿En qué sentido? En que nosotros podríamos, si tenemos una multiplicación dentro de un logaritmo, separarlo como suma, si tenemos una división, separarlo como resta, este, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a derivar a ambos lados. ¿Qué es lo que pasa? De este lado siempre derivamos implícitamente, ¿verdad? Ese es un cuidado que hay que tener. Y aquí tenemos que ver que es un producto. Entonces sería el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y aquí la derivada es lo de adentro, pero x más 1 derivado es 1, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver simplificado, sería 2 logaritmo natural de x más 1 más, y puedo hacer la multiplicación de las fracciones, 2x más 3 entre x más 1. Y llegamos entonces a que y' es igual a toda esa respuesta, pero multiplicada por y, ¿verdad? Entonces vamos a escribir esa respuesta multiplicada por y era x más 1 elevado a la 2x más 3. Entonces ahí ya la tenemos. Nos están pidiendo que verifiquemos esto, que si al evaluar 0 realmente la derivada nos da 3. Entonces hagamos la verificación del punto 0,3 en y', ¿verdad? Entonces, y' sería 2 por logaritmo natural de 0 más 1 más 2 por 0 más 3 entre 0 más 1 por 0 más 1 a la 2 por 0 más 3. Y si nosotros hacemos ese cálculo, esto nos da logaritmo natural de 1 es 0. Entonces toda esta parte inicial se nos hace 0. De aquí esto se hace 0, entonces en realidad solamente va a quedar el 3 sobre 1 que va a ser 3 por el 1 a la 3, que sería 3. Y sí, ¿verdad? Eso era lo que nos pedía el ejercicio, ver que da 3. Ahora bien, la parte B, esto era la parte A del ejercicio. La parte B del ejercicio nos está pidiendo lo siguiente. Determine la ecuación de la recta normal en el punto 0,1. Recta normal en 0,1. Recta normal en 0,1. Entonces, hay que recordar que esto es la recta perpendicular. ¿Qué significa eso? Que donde yo tengo una curva, si yo saco la ecuación de la recta tangente, esta tiene una pendiente, la recta normal forma ángulo de 90 y va a tener una pendiente 2. Y se sabe que el producto de las dos pendientes tiene que ser menos 1. Entonces, ya nosotros tenemos que la derivada evaluada en x igual 0 nos da 3. Entonces, eso quiere decir que en el puntito 0,1, o sea, cuando la x vale 0, la pendiente de la recta tangente vale 3. Entonces, solamente nos hace falta la pendiente 2, la de la recta tangente. Entonces, yo sé que 3 por m sub 2 tiene que ser menos 1. Entonces, m sub 2 es igual a menos 1/3, que ya lo hemos hablado en consultas, darle vuelta y cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la recta normal es m igual menos 1/3. Y ya tenemos el puntito, entonces sabemos que y menos mx es igual a b. Aquí tenemos el x, aquí tenemos el y, entonces 1 menos 0 por menos 1/3 nos va a dar b, entonces la b vale 1. Por lo tanto, vamos a tener y es igual a menos 1/3 por x
más 1. Y ahí tenemos nuestra recta tangente. ¿Qué les parece? Ok, ahora vamos con un siguiente ejercicio. Tenemos estos otros. Igual que antes, solamente voy a hacer uno, pero el otro nos queda ahí de práctica. Entonces, nos pide calcular los puntos de esta curva en los cuales la recta tangente es horizontal. Entonces, siempre que nos hablen de recta tangente, tenemos que derivar. Y cuando nos dice que es horizontal, es porque la pendiente da 0, o sea que la derivada la tenemos que igualar a 0. Entonces, calculamos la derivada. La derivada de x a la 2 sería 2x, la derivada de menos 8y es menos 8y', y la derivada de y a la 2 implícitamente sería 2y por y'. Entonces, podemos despejar la y', 2x es igual a 2y' más 8y', entonces 2x es igual a y' por 2y más 8, entonces llegamos a que 2x sobre 2y más 8 es igual a y'. Además, sabemos que y' tiene que ser igual a 0. Entonces, 2x sobre 2y más 8 tiene que ser igual a 0. Todo este divisor pasa a multiplicar, se anula y llegamos a que 2x tiene que darnos 0. O sea, que x tiene que ser igual a 0 sobre 2. Eso quiere decir que x tiene que ser 0. Aquí ya tenemos la coordenada x del punto donde la curva tiene rectas tangentes horizontales. Ahora bien, me piden los puntos. Me está haciendo falta la y. ¿Dónde evaluamos para encontrar la y? En la original. Entonces, vamos a cambiar la x igual 0 aquí y vamos a despejar y. Entonces, 0 a la 2 menos 8y es igual a y a la 2. Eso quiere decir que 0 es igual a y a la 2 más 8y. Y esto se puede hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer factorizando. 0 es igual a y por y más 8. Entonces, y vale 0 o y vale menos 8. Y de ahí nos salen dos pares ordenados, la x que vale 0 con la y que vale 0 y la x que vale 0 con la y que vale menos 8. Ahí tenemos los dos puntitos donde la recta tangente a la curva es horizontal. ¿Qué les parece? Ok, vamos con uno siguiente. Tenemos este de aquí. Calcula los valores extremos de esa función en ese intervalo. Entonces, siempre que nos hablen de valores extremos, es derivar. Entonces, vamos a calcular h' de x y tengo que ver que es un producto. La derivada del primero por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Tengo que ver que es una cadena, porque tengo una exponencial y tengo una lineal. Entonces, derivo la exponencial, que es ella misma, por la derivada de la lineal, que sería 2. E igualamos a 0, porque eso es lo que nos dice la teoría de máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que despejar la x. Y aquí, chicos, mucho cuidado. No es válido hacerlo solo con la calcu, porque la calcu puede ser que te dé solo una solución y necesitamos más, o podría ser que hayan más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo despejar x de muchas maneras. Normalmente vamos a sumar, restar semejantes, vamos a dejar raíces solitas para despejar, vamos a pasar divisores a multiplicar si tengo una fracción solita. En este caso, no sé si logran ver que ambos tienen 2, ambos tienen un x y ambos tienen e a la 2x. Entonces podemos sacar a factor común 2x e a la 2x. ¿Y qué me queda de factor restante? A esto lo divido por esto, me da 1 más esto, lo divido por esto, ¿qué me queda? Vamos a ver, de allá para borrar un poquitito acá lo rosado. Bueno, se me fue todo.
Teníamos x 2x por e a la 2x más x a la 2, ahí. Al hacer esta división va a quedar solamente una x, ¿verdad? Y esto igual a 0. Eso quiere decir que las multiplicaciones, alguna de ellas tiene que darnos 0. O sea, o 2x vale 0, o e a la 2x vale 0, o 1 más x vale 0. Eso quiere decir que x es igual a 0 sobre 2, x es igual a 0. De aquí podríamos aplicar logaritmo natural a ambos lados, quedaría, o aplicar la definición de logaritmo. Me gusta más, bajo la base y le doy vuelta a estos dos, pero esto me genera una contradicción. Logaritmo, bueno, en realidad logaritmo natural de 0 no está definido, ¿verdad? Y de aquí 1 menos 1 es igual a x. Entonces obtenemos esas dos x, 0 y menos 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esas? Pues recuerden que lo que vamos a hacer cuando a mí me dan un intervalo es probar qué pasa cuando la x vale menos 3 medios, qué pasa cuando la x vale 1 medio, qué pasa cuando la x vale menos 1 y qué pasa cuando la x vale 0 y comparar las y para categorizar. ¿En dónde vamos a evaluar? Siempre en la original. Entonces, ¿dónde evaluamos el menos 3 medios? Nos da como respuesta que la y es aproximadamente 0,11. Al evaluar un medio, nos da que la y es aproximadamente 0,68. Al evaluar el menos 1, nos da que la y es 1 sobre e a la 2, que esto es aproximadamente 0,135, y al evaluar el 0, nos da que la y vale 0. Entonces, comparando las y, esta es la mínima y esta es la máxima. Entonces, vamos a tener acá nuestro máximo y aquí nuestro mínimo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Ok, vamos con el que sigue. Tenemos problemas de optimización, perdón, de razón de cambio, siempre les cambio el nombre. Vamos a hacer este. En este nos hablan de una varilla de metal con forma de cilindro circular recto, entonces nos podemos imaginar que más o menos viene así la formita. Tenemos un radio, tenemos una altura. Dice que a cómo se calienta esa figura va a aumentar, la altura aumenta. Si nosotros vemos la altura aumenta, el área total crece, la rapidez a la que aumenta el radio. Entonces, toda la figura va a aumentar. En algún momento más bien va a llegar a tener este tamaño, en donde vamos a tener un radio nuevo y una altura nueva. Eso es lo que pasa, que al calentar, después de cierto tiempo, vamos a llegar a esa nueva figura. Entonces, dice que la altura, que era h, va a aumentar con una rapidez de 0,5 metros por minuto. Eso quiere decir, siempre que me hablen de rapidez, me están trabajando derivada. Entonces, de h de t es igual a 0,5 metros por minuto, ¿ok? Luego, el área total crece a una razón, otra vez me están hablando de una razón de cambio de esto. Entonces, el área total, vamos a decir que es A. Entonces, me dicen que la derivada del área con respecto al tiempo es de 1,75 pi metros cuadrados por minuto. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez? Otra vez me están pidiendo una derivada, una razón de cambio, a la que aumenta el radio. O sea, me están pidiendo de R de T. Cuando el volumen es de 9 pi metros cúbicos,
y la altura es de 4 metros. O sea, cuando al final ya el volumen es de 9 pi metros cúbicos y la altura es de 4 metros. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Vamos a ver. Primero que todo, tengo que recordar las diferentes fórmulas. El volumen del cilindro tiene fórmula pi por r a la 2 por h. El área total del cilindro es el área de esta parte de los lados, que al final es como un rectángulo, en donde mide 2pi RH, más las áreas de los círculos. Y las áreas de los círculos van a ser pi por r a la 2, pero como son 2 pi por r a la 2, ¿verdad? Entonces, al tener esas fórmulas, tenemos que ver qué logramos hacer con ellas. Vea que nos están dando el volumen final. El volumen final es de 9 pi metros cúbicos y la altura final es de 4 metros. Entonces, con eso podríamos sacar el radio final. Eso sí, recuerden que ese volumen no va a ser el mismo siempre, pero sí por lo menos vamos a saber el radio final. Entonces, sabemos que 9 pi es igual a pi por r a la 2 por 4. Entonces, tenemos que 3 medios es igual al radio final. Entonces tenemos este dato, Ahora bien, el ejercicio nos da el área con respecto al tiempo, la altura con respecto al tiempo y me piden el radio con respecto al tiempo. ¿Logran ver que aquí tenemos esos tres? Entonces, esta es la que vamos a derivar porque es la ecuación que nos relaciona todos los datos. Entonces, dA dt es igual a la derivada de esto. Entonces, el 2pi es constante, yo lo puedo bajar y aquí puedo ver que es un producto. La derivada de r sería dr de t por el segundo sin derivar, más el 2pi por el primero sin derivar por el segundo derivado que sería dh de t, más 2pi por la derivada de r a la 2 que sería 2r de r de t. Esta es una forma de trabajarlo. Otra manera era de aquí despejar el radio en términos, más bien despejar la altura en términos de R y sustituirlo, ¿verdad? Entonces, pues son diferentes formas de hacerlo. Y ya teniendo esto, sustituimos los datos, el 1,75 pi es igual a 2pi por el dr de t, que el dr de t es el que nos están pidiendo justamente, por el h, que el h era 4, más 2pi por el r, que es 3 medios, por dh de t, que dh de t era 0,5, más 2pi por 2 por el r, por el dr de t, que es lo que nos están pidiendo, y vamos a obtener dr de t es igual a 1 sobre 56. Eso quiere decir que el radio cambia con una rapidez de 1 sobre 56 metros por minuto cuando la altura es de 4 metros. No es la única manera de resolverlo, pero es una buena manera. Y finalmente tenemos este otro ejercicio en donde nos dan una función, su primer derivada, su segunda derivada, y nos piden determinar ciertas cosas. En realidad, pues
se va a enfocar más que todo a la parte B, la parte C, la parte D, y a la parte de trazar la gráfica. ¿Por qué? Porque la cuestión del dominio del cuadro resumen, pues, normalmente uno lo da o pues es materia del cole que uno pues debe de repasar, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene su detalle, pero acá lo vamos a hacer completo. Este, entonces, calcula el dominio de la función. El dominio, las intersecciones y las asíntotas se hacen con la función original de crecimiento y crecimiento, y máximos y mínimos se hace con f', y lo que es puntos de inflexión y concavidad se hace con f'', ¿verdad? Entonces, el dominio máximo es una fracción. ¿Cómo se saca el dominio? Pues viendo cuando el denominador se hace cero. Y si ustedes ven, x más 1 es igual a raíz de 0, nos da 0 y llegamos a que x vale menos 1. Entonces, el dominio de la función es todo de reales quitándole el menos 1 porque es donde la fracción se indefine. Y luego las intersecciones. Las intersecciones, esto es calcular imagen y preimagen, ¿verdad? Para las intersecciones con X, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Y para las intersecciones con Y, vamos a cambiar las X por 0. Entonces, vamos a ver. Queremos ver cuándo x más 3 a la 3 entre x más 1 a la 2 es igual a 0. Todo el divisor está dividiendo, pasa a multiplicar. Llegamos a que x más 3 a la 3 es igual a 0. Entonces, x más 3 es igual a raíz cúbica de 0. Entonces, x vale menos 3. Nos sale que la intersección con el eje x es menos 3,0. Y la intersección con el eje Y, cambiamos las X por 0. Y esto nos da 3. Entonces sería en 0,3, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestras dos intersecciones, perdón, no 3, 3 a la 3, que eso sería 0,27, ¿verdad? Más bien. Ahora, la parte B se hace con la primera derivada, entonces vamos a copiar la primera derivada. Nos decía que f' de x es igual a x más 3 a la 2 por x menos 3 entre x más 1 a la 3. Entonces nos vamos a enfocar a esa parte. Recuerden que tenemos que ver cuando f' se hace 0 y cuando f' no existe. Pues f' no existe cuando x más 1 a la 3 se hace 0, que es el denominador, y ya sabemos que es cuando x vale menos 1. Ese dato lo vamos a tener que poner en nuestra tabla. Y la derivada se hace 0 si todo esto es igual a 0, pero ya sabemos que el denominador pasa a multiplicar y se anula. Entonces es como tomar solamente el numerador. Y de aquí nos sale que x vale menos 3 o que x vale 3. Entonces ya podemos armar nuestra tablita desde menos infinito, menos 3, menos 1, el 3 y más infinito. Entonces, recuerden que evaluamos en f' para poder ver el signo. Y vemos entonces que aquí nos da más, más, menos y más. Eso quiere decir que aquí crece, aquí decrece, aquí decrece y aquí crece la función original. Entonces, como a mí me pedían intervalos de monotonía, f crece de menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos 1 y luego de 3 a más infinito. Y f decrece solamente de menos 1 a 3. Ahora bien, también me piden máximos o mínimos. Entonces,
pareciera que aquí podría haber un máximo y que aquí habría un mínimo. Pero recuerden que x igual menos 1 no forma parte del dominio. Entonces de ahí no nos va a salir ninguna solución. Pero del 3 sí. Y además va a ser un mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar su y? Evaluando x igual 3 en f, vamos a encontrar su y. Entonces ahí vamos a encontrar el punto mínimo. La función original, pues la teníamos acá arriba, ¿verdad? Era esta. Si evaluamos el x igual 3, vamos a ver cuánto nos va a dar. Entonces, tenemos que f de x era x más 3 a la 3 entre x más 1 a la 2. Entonces, al cambiar la x por 3 más 3 a la 3, entre 3 más 1 a la 2, y eso nos da como resultado 27 medios. O sea, en 3,27 medios vamos a encontrar un punto mínimo relativo. Y ahora bien, vamos con la parte C. La parte C, bueno, vean qué interesante, aún no he hecho las asíntotas, esa me la brinqué, ahorita la vamos a hacer. Entonces, más bien, esta es la parte C, ¿verdad? La parte D es con la segunda derivada, entonces vamos a hacer esa. Tenemos f' de x igual 24x más 3 entre x más 1 a la 4. Esta es la parte D. Entonces, yo sé que f' se hace 0 si el numerador se hace 0, por lo que ya hemos comentado, y eso es cuando x vale menos 3. Y f' no existe cuando x vale menos 1, ¿verdad? Entonces, pareciera que va a haber punto de inflexión solamente en el menos 3. Podemos evaluar en la original y nos va a dar el par ordenado menos 3,0, y ese pareciera que es nuestro punto de inflexión. Vamos a ir a revisar con la tabla. Entonces, vamos a probar el signo de f' para ver cómo se comporta f. Menos infinito a más infinito, y los valores que encontramos, que serían el menos 3 y el menos 1. Cuando probamos, acá nos da menos, más y más. Eso quiere decir que aquí es cóncava, aquí es convexa y aquí es convexa. Entonces, sí, justamente en el menos 3 hay cambio de concavidad. Entonces, menos 3,0 es punto de inflexión. Y ahora los intervalos. F es cóncava de menos infinito a menos 3 y f es convexa de menos 3 a menos 1 y luego de menos 1 a más infinito, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestros intervalos. Entonces, si ustedes ven, ya tenemos la A, la C y la D. Nos hace falta las asíntotas, el cuadro resumen y la gráfica. Por como hemos estado haciendo las tablas, el cuadro resumen no es tan necesario. Si fueran las tablas grandes con todos los factores, entonces sí sería necesario hacer el cuadro resumen. Entonces vamos a ver ahora las asíntotas. Las asíntotas, como les decía, se hacen con la original. Entonces, vamos a ver. Asíntota vertical. La asíntota vertical, recuerden que ya el dominio a mí me decía cuál era mi posible asíntota vertical, y el dominio habíamos dicho que era R quitándole el menos 1.
Entonces, pareciera que en x igual menos 1 es donde vamos a obtener la asíntota, pero hay que hacer el límite. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 de esa función original, x más 3 a la 3 entre x más 1 a la 2, y donde evaluamos, eso nos da menos 1 más 3 es 2 a la 3 entre 0. Y sabemos que sí, que eso puede ir hacia más infinito o menos infinito. Entonces, en x igual menos 1, sí hay asíntota vertical. Ahora bien, vamos con asíntota horizontal o asíntota oblicua. Y acá hay diferentes maneras de trabajarlo, ¿verdad? Si ustedes manejan bien la teoría, saben que el numerador tiene grado 3, el denominador tiene grado 2. Con la diferencia de grados, se sabe que es una asíntota oblicua. Entonces uno podría justificar que por esa forma no hay horizontal y ya enfocarse en la oblicua. Si no lo manejamos, pues sí habría que tratar de ver si hay horizontal. Entonces, con la asíntota horizontal es calcular el límite cuando x tiende a infinito de x más 3 a la 3 entre x más 1 a la 2. Pero si ustedes ven, tenemos un x a la 3 en el numerador, un x a la 2 en el denominador, si hiciéramos toda la potencia. Pero bueno, a la hora de hacer toda la potencia, se sabe que el numerador es cúbica y el denominador es cuadrática. Por teorema, eso nos va a dar un infinito. Y para que haya asíntota horizontal, necesitamos que nos dé un número. Entonces, no hay asíntota horizontal. Por lo tanto, tenemos que pasarnos a la oblicua, en donde hay dos opciones, o hacer la división polinomial o hacer el límite. Yo me voy a enfocar a hacerlo con límite. Entonces, sabemos que la oblicua es y igual mx más b, en donde la m sale con el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, y la b se obtiene como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Entonces, en este caso, vamos a tener límite cuando x tiende a infinito de x más 3 a la 3 entre x más 1 a la 2 sobre x. Al hacer extremo por extremo, interno por interno, nos queda una cúbica sobre una cúbica. En realidad, como la x está solita, no tiene nada multiplicando, aunque yo haga toda la potencia, me va a quedar x a la 3 entre un x a la 2 por otra x, que es otro x a la 3. Entonces, no sé si logran ver que esto da 1. Si no, pues sí hay que desarrollar la potencia. Y teniendo eso, podemos sacar la b. Límite cuando x tiende a infinito de f de x menos el m por el x. Entonces nos va a quedar que la b vale límite cuando x tiende a infinito de este por este por este por x más 3 a la 3 menos x por x más 1 a la 2 entre x más 1 a la 2. Y acá, pues sí vamos a tener que desarrollar, ¿verdad? No nos queda como de otra. Entonces, acá por fin voy a hacer esa potencia, que es x más 3 a la 3. Eso es el primero a la 3 más 3 veces el primero a la 2 por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo a la 2, más el segundo a la 3, que sería x a la 3 más 9x a la 2 más 27x más 27. Y x más 1 a la 2 es el primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2, o sea, x a la 2 más 2x más 1.
Entonces nos estaría quedando que la b es el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 más 9x a la 2 más 27x más 27 menos x por esto de acá. Entonces sería menos x a la 3 menos 2x a la 2 menos x entre x a la 2 más 2x más 1. Acá lo que pasa es que este se anula con este y vamos a ver entonces qué nos queda. Nos quedaría que b vale límite cuando x tiende a infinito de 9x a la 2 menos 2x a la 2, 7x a la 2, 27x menos x más 26x y más 27 entre x a la 2 más 2x más 1. Por teorema, esto nos da 7. Entonces, la ecuación del asíntota oblicua sería y igual mx, que como la m vale 1 va a quedar solo la x, más el b, que sería 7. ¿Ok? Lo pueden revisar también haciendo la división polinomial. Y ahora, pues, nos queda hacer nuestro dibujo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, me voy a traer las tablitas que estuvimos haciendo hasta el momento. Teníamos entonces el dominio. El dominio es importante para nuestro dibujito. El dominio era R quitándole el -1. Teníamos las intersecciones, el -3,0 y el 0,27. Ahora, teníamos nuestras tablitas, la de la monotonía, que era esta. Vamos a ver, esta de acá. ¿Ok? Y teníamos la de las concavidades. ¿Qué es la de las concavidades? Era esta de acá. Y bueno, los puntitos que obtuvimos. En esto obtuvimos el par ordenado 3,27 medios y en esta otra el -3,0. Y las asíntotas que dijimos que era x igual -1 y y igual x más 7, ¿verdad? Entonces, ya con eso nos podemos dar una gran ayuda para dibujar. Entonces, lo primero es colocar el el plano cartesiano. Vean las X y las Y. Las X, la más bajita que encontramos es el -3 y la más alta es el 3. Eso nos va a ayudar a la hora de dibujar. Las Y, la más alta que encontramos es 27 y la más baja que encontramos es 0. Entonces, eso nos ayuda para dibujar. Obviamente, pues no lo voy a hacer a escala, ¿verdad? Porque si no, no nos cabe. Entonces, vamos a dibujar por aquí el eje X y vamos a dibujar por acá el eje Y. Entonces, ahí ya lo tenemos. Eje Y, eje X. Vamos a colocar -1, -2, -3, 1, 2, 3 y las Y hasta el 27. Entonces vamos a ver cómo lo dividimos. Aquí podríamos poner
5, 10. Ah, ven, ahí ya no me cabe. Entonces, más bien, vamos a ver. Necesito que me quepa más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, más bien, si ponemos 8, 16, 24 y ya por aquí arriba estaría 32. Entonces, ya con eso, pues nos podemos ubicar un poquitito mejor, ¿verdad? Lo que hice fue una escala de 8 en 8 para que nos quepa. Entonces, vamos a colocar primero que todo todos los pares ordenados que encontramos. Los puntitos de intersección los voy a poner con rojo, menos 3,0 y el 0,27. Entonces, 27 debería andar como por, este, como por aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son los puntos de intersección. Punto mínimo, 3,27/2. Entonces, ese puntito mínimo lo voy a poner con celeste en x igual 3 y la y justamente en la mitad a ese puntito rojo que debería de ser como por aquí, ¿verdad? Ese va a ser un punto mínimo. Luego tenemos nuestro punto de inflexión que lo vamos a dibujar con morado, el menos 3,0. Da la casualidad que es este mismo punto de intersección, pero entonces ya sabemos que este es de inflexión. Y tenemos nuestras asíntotas. Vamos a dibujar las asíntotas con el rosa. Entonces, x igual menos 1 sería una asíntota vertical por acá. ¿Y cómo dibujamos la oblicua? La oblicua dice que es y igual x más 7. Entonces, una buena forma de dibujarla es, o bueno, saberme la gráfica básica o darme un par de pares ordenados. Si yo marco un par de pares ordenados para esta curva, yo ya la voy a poder dibujar porque una recta se puede definir con 2 puntos. Entonces, si la x vale 0, la y vale 7. Entonces ya tenemos un primer par ordenado 0,7. Y si x vale 1, la y vale 8. 1,8. Entonces, esta asíntota pasa por 0,7, que va a andar por aquí, y por 1,8, que 1,8 va a andar por acá. Entonces, ya con eso, podemos trazar nuestra asíntota oblicua que une esos dos puntitos. Nos debería de quedar algo así. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra asíntota oblicua. Y ahora sí, podemos trazar la gráfica respetando la concavidad, la monotonía y los puntos que nosotros encontramos. Entonces, si ustedes ven entre menos infinito y menos 3, crece, pero además es cóncava. Entonces, del pedacito cóncavo, ¿cuál es la curva que cumple crecer? Pues la que cumple crecer es ese ladito, ¿verdad? Entonces lo podemos copiar y pegar a lo largo de la curva. Antes del menos 3 debería de tener esa forma. De hecho, la asíntota me dice a mí que, bueno, ahí ella sigue, ¿verdad? Entonces debería de venir algo así pegadito a la asíntota, que en algún momento se empieza a pegar. Y luego, del menos 3 al menos 1, crece y pasa a ser convexa. Entonces, de la ramita convexa, esta es la que nos sirve.
la que crece. Entonces vamos a copiar y pegarla en nuestro dibujito. Entonces, ¿cómo viene? Así. Uy, vamos a ver. Ahí se subió muy feo. ¿Por qué? Porque tiene una asíntota. Entonces viene de esa manera. ¿Qué pasa por la asíntota oblicua? Sí, no importa. La asíntota oblicua es cuando x tiende a infinito, o sea, cuando yo me voy mucho hacia menos infinito o a más infinito. Entonces, no importa que la curva en algún momento lo toque, si son x, que se ven acá en el plano. Ahora bien, entre menos uno y 3 decrece. Entre menos uno y 3 decrece y necesito que después del menos uno sea convexa. Entonces, si decrece y es convexa, sería esta ramita hasta el 3. Entonces, hasta el 3 yo necesito hacer ese dibujo, pero sé que pasa por el punto rojo y por el punto celeste. Entonces viene algo así, sabiendo que en el puntito celeste hay un mínimo. Y luego del 3 dice que la gráfica crece y que sigue siendo convexa. Entonces sería esta segunda ramita. Entonces va a venir acá, pegadito ya a la asíntota oblicua. Entonces, obviamente, mi dibujo no está tan bonito, no está a escala, pero se puede revisar con ayuda de algún programa, ¿verdad? Y vemos que toca los puntitos que habíamos marcado, que cumple, que este es inflexión y que este es mínimo. Y se respetan las asíntotas. Entonces, sí, nuestro dibujo está bien. Eso sería por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que eso sea de mucha ayuda.